¿Qué tal? Buenas tardes, su servidor Salvador González. El día de hoy vamos a platicar de cómo atender una inspección de la Secretaría del Trabajo, acorde pues a los comunicados que ha emitido el gobierno federal y que tantos dudas y controversias ha generado estos comunicados por ahí que pareciera de manera provocada tener esa redacción tan curiosita que de repente no nos permite entender al 100% qué es lo que está pasando. Permítame, por favor, compartirles esta pequeña presentación y atenderemos a sus preguntas tanto en Facebook a través del Messenger como por este medio a través de las preguntas que vayan surgiendo quienes estén presentes. Les voy a compartir la presentación y les voy a explicar un poquito cómo es que vamos a atender esta dinámica. Nuestro tema, como se los he comentado, es cómo atender una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Les cuento, salió un decreto por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de carácter federal, al cual se sumaron cada una de las secretarías estatales, por el ánimo de establecer el orden en que se llevarán a cabo las órdenes de inspección de la Secretaría del Trabajo en las fuentes de trabajo, perdón, la repetición de la frase, pero en todas las empresas donde se estén realizando actividades de trabajo como consecuencia de ser consideradas esenciales o partes de la cadena de suministro de una empresa esencial. Recordemos que podemos estar abiertos, aunque no seamos directamente determinadas como esenciales, podemos estar abiertos por formar parte de la cadena de suministro de una empresa considerada esencial. Lo que debemos de saber, ¿qué nos van a pedir a la llegada los secretarios? Evidentemente tienen su gafet, vendrán identificados por parte de la Secretaría del Trabajo, ya sea local o federal, y ellos nos pedirán, recuérdenlo, debieran pedirnos la constancia para acreditar que el trabajo percibió su salario íntegro, es decir, que en el mes de marzo les estuvimos pagando el 100% de su sueldo. Asimismo, en caso de que existan descuentos, debemos de establecer la razón de los mismos, evidentemente acorde a la Ley Federal del Trabajo. Ya sabemos los préstamos, pensiones alimenticias, algún descuento por alguna situación de crédito de la empresa, empresas con convenio que tengamos que hacer retención de descuentos, caja de ahorro, fondo de ahorro, en fin, cualquier característica que implique la explicación del descuento al salario del trabajador, acreditarlo pues obviamente con ese recibo timbrado y que sea acorde a lo que la ley establece. Asimismo, de manera muy curiosa, algo que no se acostumbra en la gran mayoría de las empresas, porque recordarán que México se caracteriza por tener más del 80% de su industria o de sus empresas como micros, y normalmente pues el catálogo de puestos no es algo que todas tengamos. Sin embargo, es uno de los requisitos indispensables al momento de una inspección. El catálogo de puestos del centro de trabajo para comprobar que efectivamente el puesto del colaborador corresponde al salario que percibe y tratar de encontrarnos en una travesura con el Seguro Social, ¿no? Evidentemente, con nuestros 3 documentos, pues la autoridad podrá constatar que se efectuó el pago acorde al puesto, acorde al salario y acorde a lo que exige la Ley Federal del Trabajo. Otro punto importante es que si el inspector detecta a trabajadores que no se les haya pagado su salario o se les haya disminuido la cantidad que han recibido por cuota diaria, deberán indicarlo en el acta que nos dejarán, nombre, puesto, salario, y que van a ser los hallazgos que se nos requerirán al momento de generar el cumplimiento ya en el propio procedimiento de inspección. Obviamente se nos levantará un acta como cualquier inspección y en esa acta vamos a acompañar en copias todos los documentos que nos fueron requeridos. Así tengamos un trabajador o 5,000 trabajadores. Es muy importante que estemos listos con esta información para que podamos hacer frente a esta visita. Adicionalmente, hablábamos de las empresas que por sí solas pudieran no ser consideradas empresas esenciales. Para eso tendremos que contar con una carpeta de evidencias que deberá contener, por lo menos de manera enunciativa, les comento yo a ustedes, deberá contar con tu contrato de prestación de servicios con la empresa que sí es esencial, es decir,
nosotros quizás somos un taller de torno, quizás somos una empresa de empaque en plástico y por ahí nuestro cliente es alguien que vende papel higiénico. Entonces, la empresa nos enviará una carta donde nos dirá que somos parte de su cadena de suministro y nosotros con ellos debemos de tener un contrato, muy probablemente. Ese contrato hay que tenerlo en la mano, copia simple, hay que tener algunas órdenes de compra de esos productos que nos mandaron, hay que tener los FDIs de esas transferencias de dinero, muy probablemente firmé fianza de cumplimiento para ese contrato, vale la pena tenerla a la mano. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Una carta del cliente que nos incluye en su cadena de suministro, si no, no la ha emitido por sí solo, hay que pedírsela y ellos normalmente ahorita todo el mundo está compartiendo esa información. Nada que nadie queremos quedarnos sin la proveeduría para poder cumplir con nuestros compromisos. Si no tenemos algo de lo anterior, es bien importante que cuidemos o que busquemos documentos que nos puedan ayudar a determinar y a comprobarle a la autoridad que somos una empresa que se encuentra en esa cadena de suministros. A veces no tenemos el contrato, a veces nuestro trabajo es la fábrica de hielos que trabaja para el tema alimenticio, pero que no se encuentra así como que muy definido si está en alimentos o no. Entonces, pues con nuestra licencia de giro, quizás un documento, nuestra alta del nuestro RFC, puede ser nuestro contrato colectivo, incluso pudiera generarnos el antecedente o cualquier otro documento que se les ocurra para tener esa carpeta de evidencias a la mano y no seamos considerados una empresa no esencial. Si de esto ocurriera, lo que va a pasar es que el inspector pudiera clausurarnos y en este momento todas las autoridades se encuentran cerradas y no podríamos incluso generar alguna acción de defensa hasta que no se levante la cuarentena. El tema trascendente de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, por lo menos en el estado de Jalisco, es el tema de los vulnerables. En los denominados vulnerables es un concepto que se adoptó por parte del empresariado. Realmente no dice así el decreto, sin embargo, pues todos los identificamos, ¿no? El tema de las personas con ciertos problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, tema de obesidad, todos esos temas que ya conocemos y tenemos muy masticados, son los que nos van a establecer los casos en los cuales tendremos que mandar a su domicilio con el 100% de su sueldo. Sin duda, es una medida ilegal, sin duda es inconstitucional. En ninguna parte la ley prevé que el patrón tenga que absorber esa obligación, máxime que pues evidentemente pagamos seguro social por nuestros empleados y la ley del IMSS es muy clara. En casos de temas de salud está subrogado el derecho y ellos se harán responsables de eso. Para eso pagamos. Sin embargo, en un acto de gobierno, en un acto, perdonen si ofendo a alguien, pero un acto populista, pues emiten esta recomendación, en donde además acompañan de una amenaza de parte de un canciller, que no guarda relación con la Secretaría del Trabajo, no debiera, y amenaza que quien se atreva verá las consecuencias de no hacerlo. Bajo esa dinámica, pues la recomendación en este momento que no tenemos autoridades y que la recomendación del gobierno federal es que cuidemos a nuestros vulnerables, y lo digo porque muchos de esos vulnerables son empleados indispensables para la actividad cotidiana, pues esos vulnerables tendrán que irse a su casa con el 100% de su salario. Tendremos entonces, para que cumplamos con esta parte de los vulnerables, es identificar en cada caso en la organización cuáles son las personas que cuidan o que pertenecen a este grupo. Tengan mucho cuidado con el tema de la obesidad. México es un país con más del 50% de su población con alta obesidad. Entonces nos quedaremos sin personal. Si el trabajador tiene una constancia que establezca que padece de diabetes, que padece de alguna enfermedad cardíaca, un tema de hipertensión diagnosticado médica clínicamente, o soy una empresa con consultorio médico, soy una empresa con el área especializada y el control de expedientes, pues no puedo ocultarlo. Hay que atenderlo, no hay que hacer caso omiso y hay que mandarlos a su casa. ¿Qué se recomienda? Evidentemente, pues que tengamos un banco de horas para recuperar lo que le paguemos durante este tiempo que esté descansando en su casita. Si los voy a poner a trabajar en su casita, también se les puede hacer un convenio de home office. Pero bueno, ese no es el tema.
Ahorita el tema es que los tengo que identificar. En caso que se trate de un trabajador que por su importancia o por la importancia de sus actividades o de su cargo tenga que elaborar, deberá entonces firmar una solicitud suscrita por él mismo de puño y letra, donde nos pedirá que quiere trabajar. Evidentemente tendrá que estar de acuerdo el colaborador. Si estamos hablando de personas que pueden hacer home office, entonces podemos hacer un convenio de trabajo a domicilio, acorde a la Ley Federal del Trabajo, y mandarlos a su casa con actividades propias. Incluso yo sí creo, la ley no lo prohíbe, que podemos generar acuerdos con ellos con el ánimo de disminuir salario si el flujo de la empresa está en un punto en donde estemos batallando para cumplir con la nómina. No es una locura, es algo muy válido, la ley lo prevé, y acérquense con los especialistas para llegar a esos convenios, sin duda. Tendrán ellos que estar de acuerdo. Los trabajadores deben de estar muy de acuerdo. La otra situación, el punto 4, los denominados vulnerables que no puedan trabajar en su casa, se recomienda conveniar con ellos un banco de horas para recuperar las horas pagadas sin ser trabajadas una vez que pase la contingencia. Es decir, si te pagué una jornada de 60 días durante toda esta contingencia y de esas 60 días fueron en promedio 5 horas diarias, pues entonces me debes 300 horas de trabajo en mi banco de horas que quedó depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, de preferencia incluso con participación del sindicato, y cuando la contingencia pase, pues entonces tendrás la posibilidad de hacer válidas esas horas y no podrán ser computadas como tiempo extraordinario. De eso se trata, el trabajador pone eso en pro de la empresa y la empresa pone el pago y el trabajador descansa en pro de la salud del colaborador, que a pesar que le corresponde al Estado y al Seguro Social y que lo pago a tiempo y que no me lo van a descontar este próximo 17, pues de todos modos tenemos que hacerle frente como empresarios, como los empresarios que somos, empresarios de primera. Si el trabajador se niega a firmar el convenio, no podemos obligarlos por ningún motivo a celebrar ninguna clase de acuerdo. Es totalmente voluntario, aquí dependerá mucho del liderazgo y dependerá también mucho de la comunicación, el lenguaje, el pacto, esa empatía que genere con los colaboradores para que la empresa subsista esta y la crisis que se venga. Una cosa muy importante, hay que cuidar muchísimo que en caso de que cualquier colaborador muestre alguna sintomatología de contagio, debemos implementar el protocolo respectivo, tanto con el individuo sospechoso como con el personal o el área expuesto. Esto, sin duda, con la participación de la Comisión de Seguridad y Higiene. Hay que estar muy atentos y muy cuidadosos con nuestra Comisión de Seguridad y Higiene Industrial. Es bien importante que esté vigente y que las personas que sean miembros de esta comisión estén bien convencidas de lo que están haciendo. No queremos hoy comisiones de papel. No nos funcionan para nada. Ahorita las comisiones tienen que trabajar y tienen que funcionar. Si no saben cómo hacerlo, con gusto acérquense a los expertos y los ayudamos. En este momento, pasamos pues al área de preguntas y respuestas. En este momento nos despedimos de las personas de Facebook. Les comparto el inbox de nuestra fanpage en González y Gurrola en Facebook, así nos encuentran. Por favor, mándenos por inbox sus preguntas, igual al celular 33 14 11 13 43. Alguien de mi equipo les responderá. Y pues bueno, en pro de continuar con esta información, nos quedamos en Zoom para el proceso de preguntas y respuestas.